Dios te bendiga. Qué bueno volver a saludarte, a ti, hermano, y quien ve nuestros devocionales diarios. El día de hoy quiero compartir las escrituras contigo y quiero que me acompañes a Daniel 5, que tiene como título La escritura en la pared. Bueno, voy a leer solo algunas porciones de este versículo para no extenderme mucho, y dice el número 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Vamos a dar un salto al 4 y dice: ya borrachos se deshacían en alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y quiero que vamos a avanzar un poquito más. Al 11 dice: en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría. Ok, vamos a tomar una pausa aquí y yo quiero que regresemos un poco a la historia. Tú y yo ya habíamos escuchado un poco acerca del rey Nabucodonosor. Daniel ya había tenido la oportunidad de interpretar los sueños de este rey, no sé si tú recuerdas. De hecho, Daniel tuvo gracia frente a este rey y lo puso en una posición más alta que los magos y hechiceros de ese entonces, ¿no? Porque recuerda que en la historia ninguno de los magos y hechiceros de ese entonces tuvo la capacidad, la oportunidad de poder interpretar los sueños de este rey. Pero volvemos nuevamente a la historia, muchos años aún del gobierno de Babilonia, donde hubieron muchos reyes, pero viene a llegar el rey Belsasar. Se dice en las escrituras, y según lo que acabamos de leer en el versículo 11, Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y voy a volverlo a leer, dice: en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el Espíritu Santo de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que él poseía una sabiduría. ¿Por qué le estaban diciendo esto? Porque había acontecido algo en esa fiesta específicamente que fue algo, podríamos decirlo, anormal para esa situación, ¿no? Anteriormente, Dios había hablado a través de sueños, ¿no? A través de visiones, pero aquí específicamente habían encontrado unas escrituras en las paredes de esa fiesta, de ese momento específico. Y pasa que el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero esas palabras que decían ahí no las entendían y no las comprendían. Igual, la misma historia, hicieron venir a magos, hechiceros y muchos adivinos para poder interpretar qué era lo que estaba escrito en esa pared. Pero, ¿qué creen? En ese momento, ninguno de ellos pudo interpretar lo que decía. Y recordaron, de hecho, recuerden que Daniel fue tan reconocido, no por lo que él hacía, sino lo que el Señor hacía a través de él. Y nuevamente aquí aparece a la vista Daniel y dicen: cuando el rey Nabucodonosor fue rey, hubo un hombre que fue el que interpretó. Entonces dice en el 12: y ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia, y la capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Dirían, no, pues guau, ¿no? Sí, pero sabemos que eso no era precisamente de Daniel, sino que era la gracia y el don que Dios le había dado a él frente a las demás personas. Le dijo: llame usted a ese hombre y él dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. ¿Por qué quería leerles a ustedes esta porción de la palabra? Dice que Daniel fue llevado ante la presencia del rey, y cuando él llegó, lo que hizo el rey fue decirle: mira, si tú me interpretas lo que dice en esa pared, yo te voy a poner estas vestiduras, te voy a dar esto, esto y esto. Bueno, le quería dar una serie de recompensas a cambio de una respuesta de frente a lo que estaba en esa pared.
Pero a mí lo que me asombra, y yo quiero que tú te detengas en este punto, dicen las escrituras que Daniel no accedió a esas recompensas o a esas cosas que el rey le iba a dar. Le dijo, mira, yo no voy a aceptar eso que tú me vas a dar. Le digo, yo voy a interpretar lo que dice en esa pared y no tienes que darme absolutamente nada. Y yo quiero hacerte una pregunta. Dice, ¿amas tanto a Dios que haces lo correcto aunque signifique renunciar a ganancias personales? Y yo quiero que tú y yo nos hagamos esa pregunta. Daniel podía obtener ganancias personales, ganancias muy buenas para él al hacer esa interpretación de la pared, ¿no? Pero él tomó una decisión y es lo que vimos a lo largo de la vida de Daniel. Él ha sido íntegro en su vida desde cuando le sirvieron en la casa del rey y dice la palabra que él decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdan eso? Aquí vuelve a Daniel a aparecer y él dice las escrituras que amaba tanto a Dios que él no decidió el aceptar esas recompensas que podrían haber sido un beneficio propio por algo que él podía haber dado. Y la pregunta para ti el día de hoy es, ¿amas tanto a Dios? ¿Realmente amamos tanto a Dios que decidimos hacer lo correcto aunque signifique renunciar a algo que nosotros queremos? A un beneficio personal, a un anhelo personal, a una satisfacción personal. ¿Por qué yo te pregunto eso? Porque muchas veces nosotros tomamos la decisión, ¿no?, de obtener beneficios personales que me satisfagan, que hagan bien para mí, que puedan ser buenos para mí. Pero realmente Daniel nos recuerda algo muy importante y es, si yo amo realmente a Dios y yo sé lo que Él me ha dado, no importan las ganancias o todo lo que pueda llegar de la parte humana. Recuerden que las ganancias y todo lo que nosotros viene, lo bueno hacia nosotros viene de parte del Señor. Entonces, yo quería centrarme en este punto de la vida de Daniel porque él siempre, en muchos aspectos de su vida, ha mostrado la integridad de realmente del amor que ha tenido hacia el Señor. No importa todo lo que le ofrecieron, no importa el satisfacer sus necesidades físicas. Es más, él fue un gran ejemplo para nosotros. Y imagínense que a tal punto esas decisiones que él tomó para ser reconocido como una persona sabia, reconocido como alguien acercado o de la mano con el Señor. Y yo quiero invitarte a ti a lo mismo. Piensa en la vida de Daniel y en estos acontecimientos que yo te acabo de platicar. ¿Realmente yo estoy viviendo como ejemplo eso? ¿Realmente lo que el Señor me ha entregado a mí, todo lo que me ha dado a mí, yo lo doy para gloria y honra del Señor? ¿O lo puedo estar utilizando para un beneficio físico para mí? Seguramente un título, seguramente el beneficio de algunas cosas de que hago en mi congregación o en otras, yo qué sé. Yo sé que el Señor va a hablar a tu vida en este momento. Y bueno, al final de la historia dice que sí, le interpretó lo que decía en la pared y realmente lo que estaba pasando era que Dios había mandado un juicio al rey, porque realmente desde que el rey Nabucodonosor había salido del reino, habían pasado otros reyes que estaban haciendo que el reino se fuera en decadencia, cuando el rey ya había entendido, ¿sí?, que era lo que el Señor les había hablado a su pueblo. Entonces, vuelve la misma historia. Empieza a haber una decadencia, empieza a entrar el pecado, empiezan a entrar otros dioses. Entonces, nuevamente entra Dios y hace un alto, ¿no? Y utiliza a siervos del Señor para poder dar la palabra necesaria. Tú eres ese siervo del Señor que da la palabra, que utiliza sus dones para poder dar palabras de amor, de aliento y aún de exhortación cuando es necesario. Entonces, yo te invito a que puedas tener tu corazón dispuesto a Dios
y así como en la vida de Daniel, tú puedas tener un corazón íntegro delante de Dios, que las decisiones que tomas, que todo lo que haces sea en dirección y direccionado por el Señor. Recuerda que no es todo lo que yo pueda lograr o todo lo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, sino la tarea que Dios me ha encomendado, cómo yo la estoy llevando a cabo. Recuerda que tú y yo somos un instrumento útil en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos recuerdas que somos instrumentos útiles delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder servir en los dones y ministerios que tú nos has dado, Señor, de forma íntegra, Señor, a poder, Señor, poner como secundario, Señor, nuestro beneficio físico, nuestros beneficios, Señor, y primeramente ponerte a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos usas de la manera en que tú quieres hacerlo, sabiendo, Señor, que tú nos has mandado, Señor, a poder ser testimonio vivo, Señor, de quien habita en nosotros, así como Daniel demostró frente a estos reyes, Señor, y halló gracia frente a ellos, Señor, gracias a ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que la gracia que proviene de ti, Señor, que lo que la gente ve en nosotros, Señor, tiene que ser tú, Señor, antes de mis capacidades o todo lo que yo pueda hacer. Gracias, Señor, porque tú nos hablas nuevamente hoy mediante tu palabra y nos disponemos a ti, Señor, a lo que nos quieres enseñar durante la semana. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.